난 불이 필요하고. 난 물이 필요하지. 그래서 나 파란 색깔이구만. Hola Moonflowers, de todo corazón espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo sé que estos días hemos estado viviendo un total caos. Ya había hablado con ustedes de este tema, pero sin embargo están surgiendo nuevas cosas que me llevaron a analizar todo esto de otra manera. Es importante analizar a fondo el origen y propósito de todo lo que está pasando. Por lo tanto, les pido que para este video intenten abrir sus mentes y no se dejen llevar por lo primero que miran. Siempre he dicho que las redes nos muestran un sinfín de cosas que en realidad no sabemos si son verídicas al momento de distribuirlas. Como persona siempre he tenido la mente abierta y sacar mis propias conclusiones y análisis. Independientemente de todos los comentarios o de toda la distribución de contenido en diferentes plataformas y de diferentes personas, a mí me gusta llegar al fondo de cada situación a base de pruebas y fundamentos. Tengo dos puntos de vista muy importantes sobre este rumor de Taehyun y Jennie y felizmente todas me llevan a la misma conclusión. Antes de empezar, quiero aclarar que esto se basa en los 7 años que llevo siendo Taekook Shipper y ARMY. Y como Taekook Shipper, avalo que todos los momentos entre Taehyun y Jungkook son reales, puesto que ha sucedido frente y fuera de cámaras. Y como ARMY, debo decir que si en algún punto algún miembro de BTS revela una relación con cualquier otra persona, soy y seguiré siendo siempre la primera en apoyarlos porque antes del ship está mi amor por BTS. Llegué a este fandom por la música de los chicos y me enamoré rotundamente del Taekook y Jeongmin. Mas sin embargo, después de meses comencé a ver cosas que a la gente les costaba creer y es que entre Jungkook y Taehyun prevalecía algo más que solo amistad. Llámenlo como quieran, amigos, mejores amigos, almas gemelas, hermandad, bromance, fanservice, pero yo lo llamaba crushes. Al pasar de los años, Taehyun y Jungkook fueron madurando, y aunque ya no se les permitía verlos de manera cariñosa como solían hacerlo, esto levantó mis sospechas de que algo estaba sucediendo. Separación es muy evidente. Si han visto análisis de hace años, sabrán que muchos distribuidores de contenido tienen el mismo punto de vista y es que a mediados del 2016 todos sabemos que Big Hit comenzó a separar al B-Cook. Y no solo eso, incluso comenzaron a cortar todas las escenas que tuvieron. Esto fue muy leve al principio, pero a medida que pasaba el tiempo parecía aún más difícil que estuvieran juntos. Fue entonces que en el 2017 un medio chino dijo que Dispatch revelaría a una pareja gay en 2018 y como dato dijo que tenían 2 años de diferencia. Cuando el 2017 llegó, estaban completamente separados, hasta el punto de que no podían dejar de cantar canciones de ruptura. Y sí, hubo interacciones entre ellos, pero eran leves. Cuando finalmente el 2018 había llegado, las cosas parecían tomar nuevamente su curso, aunque nada sería fácil, pues el 27 de febrero Jungkook tristemente hace un cover de Eye of My Life. La canción trata sobre trabajar duro para dar lo mejor a su amante, pero perder ese amor en el proceso a favor de lograr el éxito y luego sentirse vacío. Esta canción, sin duda, reflejó sus luchas y miedos. Un mes después, exactamente el 3 de marzo, Taekook publica fotos bajo la puesta del sol y Dispatch comenta con emojis de una pareja gay. Pero ahora que lo pienso, sabemos que este beso entre Taehyun y Jungkook se publicó hasta el 14 de julio, pero fue filmado entre marzo y abril. Por lo que si Dispatch publicó ese emoji, no era solo por el dúo Taekook, sino porque ellos han seguido este paso, ya que el 19 de abril BTS se reunieron con sus fans en Japón
y Taehyun se puso de pie para señalar a Jungkook mientras cantaba Eye of Me de John Legend. Entonces me pregunto, ¿por qué Taehyun le dice a Jungkook, porque todo de mí ama todo de ti, dame todo de ti y te daré todo de mí? Después de ese pequeño momento, exactamente 25 días después, se libera Singularite. Esta canción, al igual que Stigma, están fuertemente relacionados a la comunidad LGBT. Esto luego de que el video oficial de Singularite estuviese inspirado en Confessions of Mask, que básicamente trata sobre un hombre gay que oculta su verdadero yo en Japón. El 11 de junio, un mes después, Jeongi les escribió una carta larga solo a ellos dos en la que decía que los amaba y nunca supimos el contenido de esas cartas, solo que los hizo llorar a ambos. Por toda la situación en la que estaban pasando, esa carta era más como una muestra de apoyo para que ambos luchen por su amor. En esas mismas fechas, el 10 de junio, Jeongi le dice en broma a Jungkook que van a cambiar su nombre por Kim Jungkook, lo cual me deja pensando qué tanto sabe Jeongi sobre ellos. 18 días después, se libera el Winter Package, donde Jungkook pidió que no lo presentara como amigo, sino que lo presentara bien. Entonces, ¿qué era esa relación si no era amistad y por qué Taehyun se mostró muy nervioso? Aquí viene un punto que marcaría otra realidad y todo eso lo vimos en Bon Voyage 3, donde Taehyun y Jungkook llevaron esto a otro nivel. Si bien tuvimos tantos momentos, pero solo tocaré unos puntos esenciales. Hablemos de la llegada de Taehyun. Sabemos que él se unió a los chicos 2 días después. Y una vez que aterrizó, lo primero que Jungkook hizo fue mostrarle su tatuaje de henna con la seña de I love you, mismo que ambos incluyen en su saludo. Pero el punto esencial es que ambos compartieron habitación. Pero claro que todo ya estaba previsto y es que Jungkook se encargó de darle las pistas de cuál era su habitación y de esta manera Taehyun terminó eligiéndola. Pero el punto más esencial lo tendríamos al momento en que Taehyun pidió el micrófono para cantar Lay Me Down de Sam Smith. Cualquiera que vaya a Google y busque el significado de Lay Me Down se dará cuenta que esta canción habla de la desolación que queda ante la pérdida del ser amado. Y según escribió Sam Smith en el texto que acompaña a la publicación del video, este clip representa su sueño de que algún día las parejas gay y transgénero puedan contraer matrimonio libremente en cualquier lugar del mundo. Ver a Taehyun cantar esta canción con tanto sentimiento y Jungkook cerrar los ojos mientras lo escucha solo aumenta mis sospechas de que algo surgió entre ellos. Y cualquiera que ha visto estos episodios sabe que después de este momento se fueron a los juegos y Taehyun le dijo te amo. 정국아 사랑한다. Ese mismo año tendríamos a Taehyun besando la nuca de Jungkook durante un concierto. Y por si eso fuera poco, a finales de ese año vimos la más grande escena de celos por parte de Taehyun cuando Bam Bam y Jungkook estaban interactuando. Ahora les pregunto, después de haber visto todo esto y ser testigos de todo lo que ha pasado en los próximos años, como lo fue el 2019, en este año tuvimos el concierto de Hong Kong donde Jungkook cargó a Taehyun estilo princesa. También el momento que nos regalaron cuando ambos decidieron intercambiar chamarra, siendo esto idea de Taehyun. El 1 de mayo del 2019, BTS asiste a los Billboard Music Awards en Estados Unidos.
Halsey interpretó With That Me y bailó con una bailarina mientras interpretaba una triste historia de amor. La reacción de Taehyun y Jungkook a la actuación fue más que interesante, aunque el punto más específico de este año sucedió en junio cuando ellos llevaban hilos de matrimonio mientras el concierto se llevó a cabo en Busan, ciudad natal de Jungkook. Lo que debemos tomar en cuenta es que solo Taehyun y Jungkook llevaban los hilos rojo y azul, y según la historia coreana, existió un hombre que unía a una pareja mediante los colores de estos hilos, azul para el hombre y rojo para la mujer. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, pero la mía es que efectivamente Taehyun es el pasivo. También recordemos que para finales de junio ambos se dijeron te amo mutuamente, siendo Taehyun quien lo dijo primero. El 26 de enero del 2020 pueden encontrar a la parejita porque yo ya lo hice. Muchos internautas se preguntaban si ellos eran pareja. Y como lo dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Entre febrero y marzo se libera el Run episodio 100, donde Junggi nuevamente pone presión entre el Taekook. La pregunta era ¿qué nombre le pondría Taehyun a un futuro hijo? A lo que Junggi mencionó que sería Kim Tae-guk, que suena similar a Kim Tae-kook. Sigo pensando que Junggi sabe más que todos los miembros. Puedo mencionar el 2021 y 2022, pero todos nos llevan al mismo punto, y es que entre ellos ha surgido algo más que solo amistad, con la única diferencia es que estos años los haters y los shippers se han encargado de distribuir todo tipo de cosas que han afectado la imagen de los chicos. Pero aquí les pregunto, ¿ustedes de verdad creen que alguien que ha escrito Stigma, Singularite, Sweet Night, una persona que ha cantado y recomendado canciones LGBT, una persona que ha visto documentales de cómo salir del closet y sobre todo aceptar tu orientación sexual, está en una relación hetero? No estoy intentando juzgar un libro por su portada porque siempre me he considerado una persona de mente abierta y sé que ciertas cosas no tienen nada que ver con tu orientación sexual, pero esto ya es mucho. Estoy hablando de todo esto porque se viene algo y este algo que se viene puede no ser lo que estamos esperando. Pero antes de hablar de esto, sigamos recapitulando esta situación. El 1 de febrero fue el inicio de todo. Taehyun se metió al live de Jungkook en Weverse y le pidió que hicieran un live Instagram juntos. Y aunque esto nos emocionó demasiado, jamás pensamos en las consecuencias y los problemas que esto le traería a los chicos. Antes de que hicieran ese live, Jungkook le preguntó a Taehyun si estaba seguro y que si no iba a arrepentirse después, a lo que Taehyun respondió que se haría cargo de cualquier responsabilidad. 27 días después de esto, Jungkook borró su cuenta de Instagram con la excusa más barata que se le pudo ocurrir. Y es que él dijo que eliminó Instagram porque ni siquiera lo usaba. Hablo de esto porque casi todos los chicos no usan a menudo la aplicación y eso no significa que lo borren. Pienso que esto fue más una penalización hacia Jungkook por haber aceptado el live con Taehyun, ya que como sabemos, la lógica de Big Hit es aterradora y eso garantiza que el Taekook no se vuelvan a unir a un live juntos de la misma manera. Si esto del Instagram fue la penalización de Jungkook, ahora pregúntense qué pudieron haberle pedido a Taehyun. Sé que lo que diré a continuación solo es mi punto de vista, pero como lo dije antes, no debemos confiar en todo lo que vemos. Después de surgirse estos rumores, cada día salen cosas nuevas, lo que parece que esto ya ha sido planeado desde hace tiempo. Después de recopilar
cierta información, pude llegar a muchas conclusiones basándome en el video original. Según muchas blinks, las fotos son del año pasado. Entonces me pregunto, ¿son ellos o no lo son? Y sé que como persona está en nuestro entorno el dudar un poco. Luego me basé a la diferencia de horarios, lo cual nada coincidía, ya que según fuentes, Taehyun aterrizó en Nasi. Pero como lo estoy diciendo, es normal dudar, ya que ningún fuente es confiable. Ahora que Taehyun dio señales de que estaba en París y que se dirige a Nasi, me pregunté, ¿acaso siempre estuvo en París? Cabe la posibilidad. Pero esto no significa nada si nos basamos en las pruebas que sí son contundentes. Cuando salió dicho rumor, pocas horas después salió una cuenta a decir que no era Taehyun, ya que se trataba de sí mismo junto con su mejor amiga, a quien supuestamente le gusta hacer cosplayers de Jennie. Y digo supuestamente porque no me gusta mentirme a mí misma y no confío en ninguna cuenta. Luego de eso salieron videos e imágenes donde se ve ya la diferencia del rostro y miles de edits más. Sé que lo que voy a decir puede sonar confuso, pero de verdad ninguna cuenta es segura. Todos manipulan a su antojo. Y lo triste es que por esta situación se están dando una guerra innecesaria donde algunos editan las diferencias y otras editan las similitudes. Y lo más triste de esto es que algunos ya ni duermen por la ansiedad que todo esto está provocando. Pero si toman un minuto de conciencia y recordar algunas pistas, podrán dormir tranquilas. Pista número 1. Las fotos de Jennie y de su manager son del año pasado. Y sí, por la foto se ve un suéter que muy probablemente es lo que trae puesto en el video. Tampoco somos ciegas. Pero aquí viene mi pregunta. ¿Por qué Jennie usa la misma prenda que usaba el año pasado? Digo, a menos a que sea una tradición usar la misma prenda cada que viaja por allá. Si todo esto es montado, mi punto de vista es que querían exponerse. Querían mostrar pruebas contundentes de que sí eran ellos o en ese caso nadie se tragaría este cuento. Pista número 2. Supongamos, solo supongamos que sí se trate de Taehyun y Jennie. Entonces, ¿por qué los managers permitieron que alguien los grabara siendo ellos figuras públicas? Pero sobre todo, ¿por qué no tienen a ningún guardaespaldas al lado? ¿O por qué no usan mascarillas? ¿Qué tan desesperados están para meternos esta historia por los ojos que querían hacerlo todo muy claro para que alguien no tuviera dudas? Espero que comprendan que solo estoy poniendo las cartas sobre la mesa para sacar una conclusión real a base de pruebas. Ahora bien, sigamos suponiendo que el del video sí son ellos. ¿En qué momento un enamorado está con la cabeza gacha como si supiese que los están grabando? ¿Acaso ustedes ven a una pareja feliz? Yo veo puro show. Pista número 3. Hablan de un accesorio similar. Excelente. Entonces, hablen también de que el Taekook no solo comparte un accesorio, sino que miles, los cuales sí han sido confirmados desde una página oficial. Pista número 4. El supuesto autógrafo. Hasta que no salga Taehyun a decir que es él, lo seguiré llamando el supuesto Taehyun también. Ahora bien, aquí podemos ver que está pues firmando un autógrafo y casualmente ahí sí el manager les pide no sacar fotografías, pero horas antes les permitió grabar un video, lo cual es ilógico. Pero más ilógico aún es saber que por obras del destino alguien llevaba una revista porque, oh sorpresa, sabía que se toparía con Taehyun.
Nada tiene sentido. Pero como lo dije antes, seamos de mentes abiertas y supongamos que sí es él. Entonces, ¿por qué carajos, horas antes de su viaje, subió una foto de él y Jungkook? ¿Acaso él sabía todo lo que iba a pasar? ¿Esto es algo que la empresa le pidió hacer acaso? Todo esto es muy confuso. Sin embargo, llegué a más conclusiones cuando recordé que ambos nos dijeron algo hace semanas atrás. Taehyun publicó este cover en su estado de Instagram Always de Daniel Caesar. Y créanme que las letras de la canción les hará llorar porque sí, hermanas, habla sobre un amor y las letras dicen que siempre estará ahí porque solo ellos saben cómo eso funciona y que cada día reza para que sigan igual que siempre. I'm not afraid, I'm always, ways. Sin duda, es una canción muy profunda y aunque no lo había visto de esta manera, inconscientemente Jungkook dijo que había una canción que estaba escuchando últimamente y eso fue hace poco. E incluso dijo que Taehyun también lo escucha por no decir que Jungkook se lo había dedicado. La canción se llama Oh No, Oh Yes y créanme que las letras de la canción también son muy profundas. Ahora que los analizo a fondo, siento que ellos ya sabían que esto pasaría. Y como lo dije antes, debemos mantener nuestra mente abierta. No todo lo que vemos resulta ser verdad. Nos están vendiendo una historia poco creíble que nunca jamás se podrá comparar con toda la historia que hemos visto del Taekook. La otra conclusión que tengo, y es lo que he tratado de decir, ya que muy probablemente en unas horas veamos a Taehyun y Jennie en el mismo escenario. Esto es casi inevitable. Siento que ya todo estaba armado y es aquí donde cada una deberá demostrar qué tanto confía en Taehyun. Porque seamos honestas, todo esto apenas está empezando. Hace unas horas Taehyun dio señales de vida y Jungkook hizo lo mismo posteando una foto de Bam. Taehyun también compartió su invitación al evento de Celine, donde muchas afirman que lo veremos al lado de Jennie. Puede que sí suceda, como también puede que no. Pero antes de hablar o sacar conclusiones, recuerden todo esto. Taehyun y Jungkook usaron ropa con temática LGBT y medios coreanos hablaron de esto. Ambos estaban ante el ojo del huracán. Pero mi pregunta más preciada es, ¿por qué ARMY coreana no demostró interés en este tema si se supone que el Taekook es el ship más querido de Corea del Sur? Y todas saben cómo las coreanas son las más intensas cuando de defender a sus idols se trata. La respuesta puede ser muy simple y es que ellas siempre han dicho que saben cosas sobre el Taekook, pero que por privacidad jamás se atreverían a revelar algo. La última conclusión que tengo es que si esta relación se llega a confirmar, no hagan ningún tipo de escándalo y solo mantengan la fe. Después de todas las pruebas que hemos tenido del Taekook, será muy difícil que nos hagan dudar. Y no, tampoco odien a Jennie. Realmente no sabemos si lo hacen bajo presión de las empresas o realmente son solo fans queriendo sabotear sus carreras. Yo sé que es muy fácil creer todo lo que vemos, pero de corazón les pido que no lo hagan. No le crean a ningún medio porque solo se harán daño ustedes mismas. Lo que tienen que hacer es creer en su propio corazón. ¿Qué es lo que sienten al recordar todo lo que han vivido Taehyun y Jungkook? ¿De verdad creen que estos momentos fueron fingidos? Claro que no. Esto es real. Es lo único que deben de creer. Y cuando nuestros chicos estén de vuelta en 2027, verán que valió la pena confiar en ellos.
por más que salgan cosas que los hace dudar. Voy a terminar mostrándoles este fragmento que de verdad me dejó mucho que pensar. ¿Por qué Jungkook miraba de esa manera a Jennie? ¿O por qué Jennie se mostró tan tímida como si estuviera sintiendo culpa? Yo sé que somos libres de creer lo que queremos. Por lo tanto, yo elijo ser feliz y creer ciegamente en mis chicos. Sé que en un futuro no muy lejano, las cosas poco a poco saldrán a la luz. Quedémonos en el lado humorístico de esta situación y no en el lado triste. Pase lo que pase, sigamos firmes y esperemos el regreso de BTS en 2027, porque sé que es ahí donde todo tendrá su punto final. Por el momento, esto fue todo. Vayan a seguirme en Facebook porque estaré subiendo buenos memes de lo que pasará en los próximos meses. Hasta aquí mi reporto, Joaquín.